Buenas tardes, mi nombre es Mayerlis Amador y junto con mis compañeros Jan Lázaro, Dana Oquendo, Wendy Restrepo y Darwin Celi vamos a hablar sobre el experimento de Hartoner y sus fases. Iniciamos con los objetivos principales. Los objetivos principales son presentar los aspectos más relevantes del experimento de Hartoner, sus distintas etapas y el desarrollo de cada una de ellas, y sobre todo comprender la finalidad del experimento de Hartoner y las 4 fases del desarrollo de este. Con ustedes mi compañera Dana Oquendo. Experimentos Hawthorne. Estos experimentos se refieren a una serie de investigaciones conexas realizadas conjuntamente por la Universidad de Harvard y Western Electric Company en el año de 1927 y 1937, en la fábrica de dicha compañía en Hawthorne. Estos experimentos marcaron un hilo en el diseño de las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. El experimento de Hawthorne supuso una llamada de atención acerca de la importancia del reconocimiento y las relaciones humanas, en una época en la que la teoría clásica reinaba en el mundo empresarial. Hasta entonces, se creía que aspectos tales como la especialización o el incentivo salarial eran suficientes para explicar y alcanzar incrementos en la productividad laboral. A través de estos experimentos se pudo comprobar que la confianza de la gerencia era capaz de motivar a los empleados de forma más poderosa y eficaz. A continuación los dejo con mi compañera Mayerlis. Gracias, compañera Dana. Ahora hablaremos sobre las fases del experimento de Hartoner. El experimento consistía en 4 fases. Cada fase implicaba introducir modificaciones laborales de los trabajadores. Iniciaremos hablando sobre la primera fase, que es la fase del estudio del factor humano. Aquí en esta fase se quería observar el efecto producido por las condiciones de iluminación en los niveles de producción. Para ello se seleccionaron 2 grupos de empleados que realizaban la misma labor en condiciones idénticas. Esto permitió determinar las condiciones normales de trabajo. Uno de los grupos trabajó en condiciones lumínicas normales, que fueron los grupos de control, mientras que el otro grupo operaba con condiciones de iluminación variable, que eran los grupos de observación. De aquí se pueden comprobar que el aspecto psicológico y la formación cultural influyen en el desempeño más que en los aspectos ergonométricos. Como ya sabemos, sí, el experimento en la primera fase habla sobre ¿qué? Sobre la relación entre iluminación y producción con resultados no concluyentes, o otras sobre variables biopsicológicas. Aquí se habla de ¿qué? De un grupo de 6 mujeres trasladada a una test room con condiciones controladas y bajo observación. En esta primera fase se derivan 14 condiciones sucesivas, pero aquí hay unos puntos que son los más importantes, que fue, número 1, el registro de la producción en el lugar habitual de otras informaciones y exámenes médicos. Número 2, el test room, que fue el descanso de producción. Número 3, que es el clima de confianza con el observador prima proporcional a la producción individual. Número 4, el aumento de producción. Número 5, 2 pausas diarias con el aumento de producción. Y número 6, el incremento del tiempo de las pausas. Estos son los puntos más importantes de la primera fase del experimento de Hartoner. Con ustedes mi compañera Wendy Restrepo. Bueno, soy Wendy Restrepo. Yo les voy a hablar sobre la segunda fase del experimento Hawthorne. Dice que la segunda fase se trata del laboratorio de montajes de relés. En una primera etapa se escogieron así trabajadores de nivel medio, ni expertos ni novatos. Los mismos estaban informados que formaban parte de un experimento. 5 de ellos montaban los relés y el sexto suministraba las piezas necesarias para un desarrollo del trabajo fluido y sin interrupciones. Para quien no sabe qué es relé, es un aparato que mediante el empleo de una corriente auxiliar permite la regulación y dirección de la corriente principal de un circuito. Ahora bien, estas personas trabajaron en una sala con un supervisor, pero además había un observador con el objetivo de asegurar el espíritu de colaboración de los participantes. La fase 2 de las experiencias de Hawthorne se subdividió en 12 subperiodos en los cuales se modificaron, entre otras cosas,
los sistemas de pagos, se brindaron refrigerios, se realizaron jornadas más cortas de trabajo, se propuso una supervisión flexible. Al final del estudio, con la aprobación de los trabajadores, se quitaron los beneficios obtenidos. Llamativamente se verificó que la producción diaria y semanal alcanzaron un registro récord. Los descubrimientos de esta segunda fase fueron que los trabajadores, al tener una supervisión más flexible y un ambiente de trabajo más relajado, se sentían menos presionados, con lo que se les quitaba la ansiedad y eso hacía que su productividad aumentase. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el estudiante Jan Lázaro. Hoy les vengo a hablar sobre la tercera fase del experimento Hartone. En esta fase del experimento, los investigadores se dan cuenta de que el grupo experimental y de control perdieron todo el interés y tomaron diferentes actitudes. Los investigadores fueron apartándose del interés inicial de encontrar mejores condiciones físicas del trabajo, orientándose así a la actividad experimental en el tema de las relaciones humanas del trabajo. En esta fase también se realizan entrevistas dirigidas hacia los operarios en fin de conocer sus actitudes y sentimientos con respecto a las tareas desempeñadas. Dados los resultados positivos obtenidos por las entrevistas, las empresas se crearon la División de Investigaciones Industriales en 1929, la cual tenía función de seguir poniéndose énfasis sobre estas y expandirlas hacia todos los trabajadores. Por otra parte, hay ciertas características que acompañan esta fase, que son las que se apliquen estándares para la producción, la que crean códigos o normas tipo no formal, la que genera expresiones para manifestarse con el inconformismo, la que surgen ideas líderes dentro de los trabajadores, la que también generan lealtad y unidad entre los trabajadores y los trabajadores hacia la empresa. También se presentan manifestaciones por parte de los dirigentes de la empresa en contra de las expresiones generadas por los trabajadores. Y también, por última parte, se generan conflictos dentro de la empresa. Gracias, compañero Jan. Bueno, la fase manipulativa, tras la depresión económica, se establece la investigación como consejo personal. Sin embargo, los consejos adoptan un papel manipulativo que se considera sociablemente reprochable. Esta es una fase que se enfoca mayormente en la implementación de incentivos para lograr aumentar la producción. Mediante esta fase se logró analizar la organización informal que se llevaba a cabo entre los trabajadores. También se instauró un sistema de incentivos de pago, siendo que a mayor producción habrá una mayor ganancia para los trabajadores. Saqué unas cuantas conclusiones de aquí de mi fase, la fase que me tocó. Presencia de uniformidad en los sentimientos de los trabajadores debido a que todos deseaban aumentar sus ganancias y así ganar un poco más de lo que se merecían. La solidaridad grupal, claro, es algo muy importante. La solidaridad grupal y ayuda de equipo para cumplir más rápidamente con los objetivos. Y así que ellos puedan ganar un poquito más de lo que se merecen, como ya lo dije anteriormente. Bueno, esto ha sido todo por parte de mi fase, de la cuarta fase, de la manipulativa, y espero que les haya gustado.